Y Dalia Scapini dio su testimonio ante el Tribunal de Sentencia contando algunos detalles de los días que permaneció en cautiverio. Patricia Ginzo con los detalles. Y un cautiverio que duró solamente 6 días, pero que 3 años después sigue dejando huellas imborrables. Dalia Scapini confesó que uno de sus captores intentó abusar sexualmente de ella y además relató paso a paso cómo fueron los peores días de su vida. La declaración se llevó a cabo sin la presencia de los acusados, a pedido del abogado Carmelo Caballero, representante de Scapini. Dalia por primera vez da detalles de lo que fue su encierro durante su secuestro en el 2011. Dalia Scapini recordó que había un hombre que se identificó como Carlos, quien era el encargado de verificar que se encuentre bien amarrada y que incluso este mismo un par de veces la manoseó. Y en un momento Carlos dice, yo voy a dormir al lado de Dalia. Yo me coloco del lado que sería, o sea, me doy la vuelta como para estar, por decirlo, aunque tenían la capucha del lado de la pared, ¿verdad? Y se coloca, se acuesta a mi lado, me agarra la cintura, me empieza a abrazar, me sube las manos, me acaricia los brazos, los hombros, las piernas, y me vuelve a poner la mano en la cintura, y yo estaba atada, desesperada, lloraba, y con mis codos le bajo las manos, le pedía por favor que no haga más eso. Y hasta que en un momento inclusive me dijo si en la noche me quería dar un beso, y yo le dije que por favor que no haga eso. Scapini recordó además que los secuestradores pidieron más de $1 millón, dinero que jamás pudieron cobrar por su rescate. Por último, Dalia recordó los momentos previos a su liberación, explicando que incluso debió hacerse pasar por la novia del tal Carlos, para salir a la calle y subirse a un taxi que la dejara en la zona que la liberaron. Yo le dije que yo no le iba a mirar la cara, y me saca la capucha, me corta la cinta, y me dice, te vas a hacer pasar por mi novia. Me dice así. Es más, él me puso mi brazo y él me dijo así que le abrace la cintura. Y él me agarró, me puso su brazo en mi hombro. Camina sin mirar hacia arriba, caminé sin mirar. Y nos subimos a un auto, me deja para el taxi, me da plata para llamarle a mi familia, me quiso dar un beso. Por su parte, el abogado Carmelo Caballero volvió a alabar la actitud y fortaleza de su representada, al recordar los momentos vividos por la mujer. En su momento la querella había solicitado justamente la exclusión del lugar, porque el Código Procesal Penal tiene artículos en los cuales se establece que el daño a la víctima, la revictimización debe ser la menor posible. No obstante ello, y teniendo en cuenta ya los recursos que se habían planteado por parte de la defensa, temíamos que nuevamente haya una cuestión dilatoria. Por lo tanto, en consulta con ella y con su familia, la misma dijo, vamos a desistir de esto y de todas formas quiero prestar declaración ya. Benito Luis León sería la persona que trató de abusar de Dalia. Según la fiscalía, el secuestrador se había enamorado de la víctima. Eso fue lo que confesó aparentemente el secuestrador cuando fue detenido.